La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Quiero iniciar agradeciéndolo a todos ustedes por el espacio que me dan para platicarles de lo que más amo, ¿verdad? Y darles el testimonio de lo que la Virgen logra cuando una persona le da permiso, ¿verdad? Dios, siendo todopoderoso, nos dio libertad. Y sin nuestro libre albedrío, si nosotros no usamos nuestro libre albedrío, pues no le permitimos a Dios actuar, por más que Él quiera, y lo quiere. Pues bueno, creo que puedo comenzar dando mi testimonio, platicándoles un poquito, brevemente, resumidamente, de mi vida. Bueno, yo nací hace un 13 de octubre de 1965, ya hace bastantes añitos. Y fui un niño prematuro, nací de 5 meses, 3 semanas. Pensaban mis papás, bueno, los médicos, cuando yo nazco, le decían a mis papás que pues no se hicieran esperanzas, que probablemente duraba unas horas, y luego un día, y se fue alargando una semana, y luego un mes. Y luego le decían a mis papás que si yo lograba pasar los 3 años, ¿verdad? Iba a ser un niño muy enfermizo. De hecho, de niño fui un niño muy enfermizo. Bajito, muy bajito. Bueno, no soy alto, pero con respecto a mis amigos y mis compañeros, yo siempre fui, nos formaban en el colegio en orden de estaturas, y yo era de los más bajitos. Flaquito, delgadito. Y luego, pues bueno, ya pasé a los 6 años y las enfermedades se quedaron atrás, ¿verdad? Recuerdo muy bien el día de mi primera comunión. No se va a olvidar jamás en mi vida. Más adelante voy a platicarles por qué. Pero a partir de mi primera comunión, yo comulgué y me confesé muy pocas veces en mi vida. Muy poquitas veces en mi vida. Voy a mencionar las cosas como son, ¿verdad? El demonio nos engaña muchas veces con tonterías. Y así me engañó a mí, por el motivo por el cual yo no me iba a confesar. Y si no me confesaba, pues no comulgaba. ¿Sí? Estoy hablando todavía de niño. En mi casa me decían el gritón mis hermanos. Ya se me imaginarán por qué, ¿verdad? El gritón. Entonces, qué pena ir a confesarse y que todo el mundo escuche tus pecados. Porque el sacerdote se sentaba en las misas, ¿verdad? Todavía se sientan, ¿verdad? Pero antes era la manera en cómo te ibas a confesar. O sea, el sacerdote se sentaba en el confesionario y se formaba la fila para confesarnos. Y qué vergüenza que escucharan mis pecados. El gritón, ¿verdad? Entonces, fíjense con qué manera tan tonta el demonio me alejó de los sacramentos. La primera vez que yo comulgué el día de mi primera comunión fue algo para mí, pues, inesperado. Yo no lo esperaba. De hecho, yo pensaba que Dios me quería para algo, por lo que pasó el día de mi primera comunión. Pero, como fue pasando mi vida y Dios, yo entendía que no me llamaba para nada. En un principio dije, me querrá para sacerdote.
y lejos de los sacramentos, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Mis papás, muy buenos papás, ¿verdad? Muy trabajadores, de familia los dos, totalmente de familia, pero en casa de mis papás nunca se rezaba el rosario, nunca rezamos el rosario. Sí, íbamos a misa, había misa, nos mandaban a misa, pero eso fue a temprana edad. El hecho es que pues las cosas, las amistades, las cosas de la vida me fueron alejando de Dios. Cada vez más me fueron alejando de Dios. No voy a entrar en detalles. Aquí los presentes, pues todos conocen, me casé, ¿verdad? Somos mi esposa Adrianita, mi hijo Fernando y yo, somos 3. La conocen, ¿verdad? El hecho es que no les platico mucho de esta etapa de mi vida, porque son cosas que la mayoría no valen la pena, más que mi familia, porque no vale la pena, ¿verdad? Lo que sí les resumo que no me confesaba, no iba a misa. Mi hijo, cuando estaba chiquito, me decía: papá, ¿por qué no vas a misa, papá? ¿Por qué no te confiesas, papá? ¿Sabes que si mueres mañana te vas a condenar, papá? O sea, ¿cómo me vería mi hijo? Y entonces yo le respondía y le decía: sí, hijo, pero ¿sabes qué? Es que yo hablo muy fuerte. Entonces, para encontrar un sacerdote para confesarme, ¿ven qué manera tan tonta me engañó toda mi vida? Bueno, muy lejos de Dios, destruyendo a mi familia, ¿verdad? También puedo hablar de esto, voy a tratar de ser un poquito más concreto. El hecho es que hace, ya ni sé cuántos años han pasado de este momento, de este evento que cambió mi vida. El hecho es que un sábado en la mañana me quedé solo en casa. Salió mi esposa y mi hijo y nos acababan de regalar una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe que teníamos en casa, en un lugar donde a fuerzas tenía yo que pasar por ahí. Y siempre que pasaba por ese lugar, volteaba la mirada. Yo no podía ver una imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, voy a salir un poquito de cámara. Yo no podía ver a nuestro Señor en la cruz. No soportaba, cuando los veía, mi corazón no soportaba lo que sentía. Y entonces me alejaba. Cuando iba a misa, presionado por mi esposa y por mi hijo, siempre trataba de llegar tarde, llegaba tarde, y entonces sabía que al templo que íbamos, a la iglesia que íbamos, no iba a haber estacionamiento en el centro. Y entonces les decía: bájense, yo voy a buscar estacionamiento. Se bajaban, yo con intención iba a buscar un estacionamiento que me tardaba mucho tiempo. Llegaba y me quedaba en el atrio, en la puerta del templo. ¿Saben por qué? Porque cuando entraba, yo sentía un impulso a salir. O sea, mi cuerpo quería correr hacia afuera. No es que no quisiera a nuestro Señor, no es que no quisiera a la Virgen, sino que no soportaba mi corazón lo que sentía cuando los veía o cuando estaba en la iglesia. Bueno, más o menos les estoy resumiendo un poquito de cómo era mi vida. Ese sábado que les comento que me quedo solo delante de una imagen ya teniendo una imagen que meses atrás nos habían regalado de la Virgen de Guadalupe en casa, que yo no podía ver, siempre le sacaba la vuelta,
sentí que alguien me llevó a la Virgen. Y entonces entendí claramente que ella era mi mamá y que me amaba. Y que yo había herido mucho su corazón. Entonces, muchas veces le empecé a pedir perdón. Muchas veces. No les puedo explicar cómo me di cuenta que ella me perdonó. Es muy fácil que la Virgen nos perdone, ¿saben? Se necesita solo hacerlo de corazón. Cuando me di cuenta que ella me perdonó, y como yo no podía ver a nuestro Señor, no me atreví a acercarme a Él. Hice algo muy inteligente que yo no sabía lo que yo estaba haciendo. No lo entendía. Hasta después de años fui comprendiendo el porqué de todas estas partes de este evento que les voy a platicar. Cuando la Virgen me perdona, le pido a la Virgen que por favor le pida perdón a su hijo por mí. Qué inteligente. Hecho por un tonto e ignorante. Yo siempre he sido ignorante, tonto. Yo no soy inteligente y no quiero pasar como humilde o como modesto. No, les estoy hablando la verdad. ¿Sí? Yo cuando estaba en el colegio, yo no entendía, en los grupos, yo estudié en el colegio marista de niño, y en los grupos eran grupos muy abundantes de niños. Y yo no sabía el por qué, no podía comprender por qué todos entendían todo, o lo que decían los maestros, pero yo en cuanto terminaba la clase lo olvidaba. Olvidaba todo. Yo decía, no entendía, yo no sabía ya no recordaba lo que se había hablado en clases. Esto se los platico por algo que les voy a platicar más adelante. Entonces hice algo muy inteligente hecho por un ignorante. Desde luego, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Le pedí a la Virgen que le pidiera perdón a su hijo por mí. Cuando terminé de decir estas palabras, caí de rodillas, el que nunca se hincaba, y comencé a llorar. A llorar. Sin parar. Y tirado ahí, comenzaron a pasar muchas cosas en mi corazón. Muchas cosas que con el tiempo, todavía no termino, pasan los años y todavía no termino de comprender. Entonces, sentí lo que mi corazón sintió el día de mi primera comunión. Mi corazón empezó a arder. Tanto y tan fuerte, que humanamente es imposible soportarlo. No se los puedo describir, pero es un ardor que quema el corazón, hermoso, pero también con dolor, un dolor muy grande, pero envuelto en un amor tan infinito y tan grande. Dios me dio un regalo uno de los muchos regalos que no merezco. Me hizo sentir cómo nos ama. Voy a tratar de describirles cómo es este amor. Está en todas las cosas. Está en la creación. Está en las personas. Es un amor
no, miren, no les puedo describir, no encuentro la palabra, porque no es abrumador, es total. Sentí un amor tan impresionante. Entonces, sintiendo todo esto, yo le dije algo a nuestro Señor. Yo sé, le dije, que me has perseguido toda mi vida. Así es Dios. Dios nos persigue toda la vida. Y yo pongo un ejemplo. Es como cuando vemos los programas estos de National Geographic, donde está una fiera, un león, persiguiendo a un ciervo. Bueno, vienen las persecuciones del león sobre su presa, y la presa hace todo lo posible para que el león no lo atrape. ¿Sí? Yo toda mi vida hacía todo lo posible para que Dios no me atrapara. Por eso cuando la veía, sentía algo que mi corazón, lleno de pecado, no soportaba. Recuerden, el pecado no puede estar cerca de Dios. Dios, que es amor verdadero, destruye al pecado. Entonces el pecado, sin pensarlo y sin razonarlo, es algo que no puede acercarse a Dios. Por eso cuando yo llegaba al templo, yo me quedaba afuera. Y cuando tenía que entrar, no soportaba. O sea, yo quería correr. Es un impulso a correr y salir. ¿Sí? Bueno, entonces le dije a nuestro Señor, está bien. Yo sé que me has perseguido toda mi vida. Yo no sé para qué te puedo servir, porque como les dije, o sea, inteligencia, no. Yo no sé para qué te puedo servir, tanto que te he ofendido. No he estudiado nada, no he hecho nada, todo lo destruyo. ¿Para qué puedo servirte? Mas sin embargo, le hice una promesa y le dije, desde este momento voy a hacer todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Claro, yo sintiendo un amor impresionante. Imagínenselo. Yo, en mi ignorancia, pues ya había escuchado y sabía que de la vida de los santos, ¿verdad? Y todas las que pasa un santo, ¿verdad? Las pruebas que Dios le hace, le permite pasar a estas personas. Mas sin embargo no me importó. Todo lo que tú quieras. Bueno, pasaron horas, tirado, sin poderme levantar. Esto comenzó como a las 12:30 de mediodía. Cuando me pude levantar, era porque, ahora recuerdo, me levanté en una ocasión, antes de que anocheciera. Me levanté en una ocasión y sentí una repugnancia por mis pecados. Les pongo un ejemplo más. Cuando yo me levanté, el solo hecho de pensar en una sola cosa les voy a platicar, el solo hecho de pensar en alcohol, sentí un asco tan impresionante. Cuando me levanto, por segunda vez, era porque escuchaba que ya regresaba mi esposa y mi hijo.
ya en la noche. Me levanté y yo ya era otro. Recuerdo muy bien, pobrecita de mi esposa y mi hijo. Recuerdo muy bien que mi corazón ardiendo y doliéndome. En las noches me acostaba en la cama y temblaba, saltaba. Yo me imagino, pues, mi hijo debe haber pensado, pues, ¿qué le pasa a mi papá? De hecho, tanto llegó a suceder esto, ¿verdad? Con un dolor tan grande yo en mi corazón. Perdón, un paréntesis. Esto fue un sábado. Entendí, ya después de muchos años, entendí que el sábado es el Día de la Virgen, ¿verdad? Al día siguiente, cuando amaneció al día siguiente, lo primero que hice fue correr a confesarme. O sea, yo estaba desesperado por buscar un sacerdote. Ya no soportaba desde el momento, yo quería estar con un sacerdote para confesarme. Bueno, me confesé y comulgué después de muchos años. Muchos años. Entonces, con este dolor continuaba en mi corazón. Yo pasaba los días como volando, como si no pisara el piso, ¿sí? Sintiendo un amor impresionante, ¿sí? Entonces, y un dolor en el corazón muy grande. Tanto que una noche, recuerdo muy bien, que mi esposa, asustada, ¿verdad? Me dice, oye, no, o sea, te voy a llevar al hospital. Temiendo que fuera un infarto. Me lleva al hospital, me revisa el médico, le platico, le digo lo que sentía en mi corazón, y me dice, no. Dice, es que el corazón no duele cuando aquí hay un médico. El corazón no duele cuando hay un infarto. Se siente, me lo describía, se siente una opresión, ¿verdad? Entonces, yo tenía la certeza de que no era algo físico. Yo sabía que era Dios. Pero en eso, imagínense, o sea, yo desconociendo todo, no sabiendo nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Pues bueno. Y yo le prometí a nuestro Señor que iba a hacer todo lo que Él quisiera. Y todos los días me levantaba en la mañana y le decía, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? Y así pasaron algunos meses. Nos cambiamos de casa. ¿Sí? Dios nos llevó aquí a un lugar cerquitas, porque no vivíamos nosotros en Jardines. Y entonces recuerdo muy bien que como todos los días me levantaba para pedirle, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Recuerdo muy bien que una mañana antes de ir al trabajo, como no podía dejar de ver María Visión, los demás canales no me interesaban ya, nada me interesaba, nomás María Visión y EWTN. Recuerdo muy bien que antes de ir al trabajo, estaba una entrevista, un programa, y estaban entrevistando a un sacerdote que hablaba de algo que yo no sabía. Hablaba de capillas de adoración perpetua. Pero yo no sabía ni lo que era, ni lo entendía, ¿verdad? Entonces recuerdo que dejé pasar un lapso, un momento, porque era un programa en vivo, daban al último de la entrevista, donde daban un teléfono, dejé pasar un lapso, lo anoté, y entonces hablé por teléfono, me contestó una misionera, y le pregunto, oye,
¿qué se necesita para...? Yo dije, hablo de Aguascalientes. ¿Qué se necesita para que en Aguascalientes se abra una capilla de adoración perpetua? Y me dice, bueno, pues ve, busca a tu párroco, y pregúntale, dile, hablas de las capillas y pregúntale que si quiere abrir una capilla de adoración perpetua. Y yo le dije, párroco, parroquias. Yo pensé que todos los templos eran iguales. Yo no sabía que había parroquias, y que había vicarías, no sabía nada de eso. Entonces me dice, sí, es que donde tú vives pertenece a una parroquia. Investiga dónde está tu parroquia. Y si va a pedir una entrevista con el padre, y si no puedes explicarle, márcame, y me lo pasas, y yo lo explico. Y entonces yo dije, ¿dónde hay una parroquia? ¿Dónde hay una parroquia? Esperé a que mi esposa regresara y le digo, oye, ¿dónde hay una parroquia? Me dice, Fernando, pues aquí nosotros vivimos, aquí en Hernando Martel. Pues aquí, Fernando. Entonces esperé el tiempo, ese mismo día fui a buscar al párroco. Pero yo pensé que los sacerdotes siempre estaban en los templos, ¿verdad? Y entonces fui a buscar al párroco, pido una cita con él, y recuerdo muy bien lo que pasó. Ustedes conocen al párroco, ¿verdad? Recuerdo muy bien que llego, me presento, me dice, le hablo, oiga padre, le hablé más o menos de las capillas de adoración perpetua, que algo que yo no sabía qué era, y no recuerdo qué le dije. Me dice, bueno, pero ¿tú quién eres? Le dije, padre, pues mire, yo me acabo de cambiar aquí a unas cuadras del templo. Luego lo seguí platicando, sí, recuerdo muy bien. Fue la primera vez que hablé de Dios. Le hablé de Dios a una persona que no fuera mi familia. Y recuerdo muy bien que me puse rojo, me dio vergüenza. Nunca había hablado de Dios en mi vida. Recuerdo que el padre Javier, ustedes lo conocen, pues no tiene los ojos grandes, ¿verdad? Pero yo veía como le hablaba, le platicaba algo y abría los ojos. Y entonces me dice, pues bueno, déjame ver, si quieres vente dentro de 15 días. Pues yo contando los días, ¿verdad? Para que fueran los 15 días. Y volver a llegar a la cita. Llego a los 15 días y me dice, pues bueno, mira, ya lo pensé, déjame platicarlo con el consejo. Regresan otros 15 días. Regreso a los 15 días, ya un mes. Y me dice, bueno, pues sí, está bien. Y me lleva al lugar donde él pensó que se iba a abrir la primera capilla de adoración perpetua. Desde luego, yo seguí visitando párrocos, ¿sí? Y para mi sorpresa, cuando llegaba y les platicaba de las capillas de adoración perpetua, que yo no sabía qué eran, ni las comprendía bien, algunos lloraban. Y yo salía impactado. Yo decía, ¿cómo este ignorante que no sabe nada puede hacer que un sacerdote llore? Pues, ¿cómo? No entendía por qué. Y algunos decían que sí. Y se empezaron a abrir las primeras capillas de adoración perpetua. Recuerdo muy bien que la primera vez que yo fui al Santísimo, ya cuando se abrió la capillita, recuerdo en la madrugada que llegué solo y le dije, Señor, pues aquí estoy. Yo no sé qué hacer, pero yo quiero hacer lo que te agrada. ¿Qué quieres que yo haga?
Y sí. Luego Él me mostró qué es lo que más le agradaba. Ya se imaginarán qué. Yo soy un pecador. Peco todos los días. Y a Dios no le agrada el pecado. Y vamos y nos presentamos delante de nuestro Señor. Con pecado. Todos. Entonces me mostró qué es lo que más le agradaba. ¿Me entienden? Esta reina es lo que más le agrada a Dios. Ella es la más igual a Dios. Entonces, siempre que voy a mi hora santa, lo primero que hago es que rezo el rosario, y como el rosario es la llave para penetrar al Inmaculado Corazón de María, entonces adoro a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Y entonces esa adoración le es grata a Dios. Pues bueno, así continuó este caminar. Yo le prometí, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Este testimonio que les estoy platicando no es mi testimonio. Y repito, no es mi testimonio. Yo doy testimonio de lo que ella logra en los pecadores. Es muy triste y muy doloroso lo que está pasando en el mundo. Nuestro Señor está solo, abandonado, como nunca antes en 2000 años. Abandonado, solo, queriendo darle amor a sus hijos y sus hijos no quieren recibir ese amor. ¿Entendemos qué logra esta reina? Hoy es día de la Inmaculada Concepción. La más agradable a Dios. Entonces, después de este caminar en las capillas de adoración perpetua y trabajando algunos años en la diócesis promoviendo la adoración al Santísimo, estoy resumiendo, están pasando, les estoy hablando y estoy pasando ya años trabajando para la adoración, teniendo unos proyectos muy grandes y muy hermosos que se cayeron, ¿verdad? Que me dolieron mucho. Me dolieron mucho, mucho. Yo no comprendía cómo decía, Señor, ¿por qué no abres más capillas de adoración perpetua? ¿Por qué no hables? Se cayó un proyecto de abrir, creo que eran las primeras 8 capillas o 6 capillas de adoración perpetua en Aguascalientes, aparte de las que ya se habían abierto. Se cae este proyecto de la noche a la mañana y entonces fue muy doloroso y yo le preguntaba, Señor, ¿tú eres todopoderoso? ¿Por qué no lo hiciste? Y me costó mucho trabajo entender que nuestro libre albedrío no se lo permite. Tenemos que quererlo. Las capillas de adoración perpetua las abre la Virgen, porque el corazón del hombre ya no quiere saber nada de su Creador. Ella es la que lo logra.
Pero cuando está nuestra libertad diciendo no, es un no. Para Dios lo importante es el corazón, que lo queramos. Pues bueno, después de este caminar, y que se cierran las puertas por un tiempo de la adoración, pues Dios me tenía preparado otro camino. Entonces, yo tenía en mi corazón que en las capillas de adoración perpetua tenía que estar ella. Yo ya sabía, por medio de un amigo que ya falleció, que tenía imágenes de la Virgen de Guadalupe tocadas a la tilma de Juan Diego. Cuando supe esto de estas imágenes, a mí me impactó. Y entonces yo sé que en estas imágenes la Virgen está viva. Y uno puede decir, bueno, pues sí, pues la Virgen está en todos lados, ¿verdad? Donde la quieren, ella está. Sí. Pero Dios ha querido que ella esté presente en estas imágenes que se tocaron al único lugar en el mundo donde está la presencia viva de la Virgen, ya va para 500 años. Y es en la tilma de Juan Diego. Entonces, teniendo esto en mi corazón, les acabo de platicar del rosario. ¿Qué es lo que más le agrada a nuestro Señor? Si yo soy un pecador, yo llego con pecado. Todos los días llego con pecado. Yo sí llego con pecado. Y ustedes también. Aunque sean pecaditos chiquitos. Entonces, yo le decía al Padre Javier, casi prácticamente del día que me dijo dónde iba a estar nuestro Señor en la capilla, le dije, Padre, pero es que aquí debe de estar la Virgen. ¿Sí? Y explicaba por qué, ¿verdad? Entonces, trabajando en la adoración, conocí por teléfono a una señora de la Ciudad de México que se llama Nieves Santiesteban, que escuché que ella trabajaba también en la promoción de apertura de capillas de adoración perpetua. Y entonces recuerdo muy bien que después de que se cae este proyecto de las capillas de adoración perpetua, pues bueno, en alguna ocasión yo le explicaba, hablamos por teléfono, y le decía, Nieves, es que estas imágenes tienen que estar en las capillas de adoración perpetua. Y yo le explicaba por qué. ¿Y por qué? Brevemente se lo resumí ahorita. Yo iba con mi amigo que ya falleció, que tenía imágenes de estas tocadas. Le pedía que donara imágenes para las capillas, pero no me decía si sí o si no. No me daba el sí, me daba largas y largas y largas. Entonces platico con Nieves por teléfono de esto y me dice, Fernando, Monseñor, yo conozco a Monseñor Diego Monroy. Yo te voy a conseguir esas imágenes que quieres para las capillas de adoración perpetua. Pasa el tiempo, yo esperando la respuesta. Y entonces, me acuerdo que fui con el Padre Javier y le dije, oiga, Padre, ¿no le gustaría entronizar una imagen de la Virgen de Guadalupe tocada a la Virgen aquí en la capilla de adoración perpetua? Y me dijo que sí. Y yo ya no seguía visitando párrocos que tenían parroquias, capillas en sus parroquias, porque yo quería tener las imágenes primero, no crear falsas expectativas. Un día me habla Nieves y me dice, Fernando, ya tengo tus imágenes. Ven a México. Voy por ellas. Un jueves en la mañana, lo recuerdo muy bien. Y entonces, recuerdo muy bien que en cuanto las toco, empecé a temblar.
Y así me las traje. De regreso, a Aguascalientes. Y yo en el regreso, yo le preguntaba a la Virgen, le decía, a ver, muéstrame dónde quieres ir. Yo pensando en Capilla de la Oración Perpetua. Muéstrame qué quieres hacer. ¿Dónde quieres ir? Llegó un jueves en la noche. Y de sábado a domingo siguiente, toda la noche, soñé con una persona, toda la noche. Pero es una persona que no, o sea, lo conozco. De hecho, acabo de estar con él la semana pasada. Toda la noche soñé con él. Lo soñé, bueno, no les platico mucho, pero lo soñé llorando, amargamente. Bueno, yo dije, pero yo, ¿qué? O sea, un sueño desde que me cerré los ojos hasta que me levanté. Y me despierto el domingo y dije, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué? No entendía yo por qué había soñado eso. El domingo, como a las 12:30 de la mañana, suena el teléfono de la casa. Y era la esposa de esta persona buscando a mi esposa, que tenía mucho tiempo de no hablarle por teléfono. Y yo dije, no. Es que yo acabo de soñar a su esposo. Entonces le dije, oye, dile a tu amiga, no les digo el nombre, dile que tengo estas imágenes de la Virgen. Dile que si quieres que se las lleve a su casa. Inmediatamente dijo que sí. Al sábado siguiente ya estaba la Virgen en su casa, en un lienzo como este. El primer lienzo que llegó, que está entronizado en la Capilla de Oración Perpetua, llegó a esa casa. Recuerdo muy bien que lo expusimos en una mesa con la mesa del comedor, porque pues yo no sabía qué. Lo expusimos en la mesa del comedor. Entonces yo dije, pues ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a rezar el rosario. Rezamos el rosario, algo les platiqué, algo les dije. Y entonces, hermosa la visita, le lloraron a la Virgen. Y entonces recuerdo ya al final que una de las personas invitadas ya me iba y me dice, oiga, señor Fernando, permítame. No, ahí en la plática o algo así se levanta y me dice, usted tiene que llevar a la Virgen a mi casa. Pero fue imperativo porque no me preguntó, o sea, me dijo, usted tiene que llevar a la Virgen a mi casa. Son cosas que jamás se me van a olvidar. Le dije, sí señora, con todo gusto se la llevo. Y a las semanas siguientes, la Virgen estaba en su casa. Las pusimos en un silloncito. Recuerdo muy bien una señora grande. Le dije, no llegaba nadie. Yo le dije, señora, pues, ¿y sus hijos? ¿No invitó a sus amigas? Me dice, no, yo no invito a nadie. Y en ese momento iba bajando su esposo. Lo recuerdo como si fuera ahorita, en este momento, bajito, de ojos claros, canoso. Yo no invité a nadie. Yo quiero que usted le diga a mi esposo lo que dijo ese día. Le dije, señora, pues yo no me acordaba ni qué había dicho. Entonces, bueno, en esa casa no había una imagen de nuestro Señor. Había piedras, cosas que yo no, pues no entendía. Figuras como egipcias, así raras. Este señor blasfemaba de nuestro Señor.
después de horas estando ahí, ¿verdad? Sonando el teléfono, el celular, que era mi esposa, pues es que la visita fue a las 7 de la noche y se alargaba y decía, yo creo que pensó, pues ya me está engañando otra vez. ¿Cuál visita y cuál nada? Entonces yo no podía contestar, porque lo que estaba pasando ahí, yo no podía interrumpir nada. Llega como a las 11 de la noche y les dije, pues ustedes invitaron a la Virgen, yo le voy a rezar, si ustedes gustan. Pues bueno, comenzamos a rezar. Recuerdo muy bien que este señor, sentado en un sillón, comenzamos a rezar y el señor se empezó a encoger y se puso como en posición fetal y se agarraba a su cabellera abundante. Cuando comienza el cuarto misterio, el señor cayó de rodillas y se agarraba el corazón fuerte. Yo no tenía que preguntarle algo, o sea, yo estaba viendo lo que estaba pasando. Comienzan las letanías y la señora no paraba de llorar, como yo era un niño. Yo impactado de lo que estaba viendo. Terminamos, ya casi las 12. Tomó la Virgen, la envuelvo y ya me iba y me detiene la señora y me dice, señor Fernando, permítame un momento. Yo dije, híjole, le tengo que confesar algo. El día que me invitaron a la casa donde usted llevó la Virgen, les voy a repetir las palabras textuales que me dice. Me dice, la Virgen me dijo que ella quería que yo fuera católica. Por eso entendí por qué no me preguntó, me ordenó. Usted tiene que llevar a la Virgen a mi casa. Y entonces así comenzó a peregrinar la Virgen en estas imágenes. Yo no tenía pensado, ni mis planes eran esto. A la fecha, yo esto lo platico hace años. Me acuerdo que también en una plática, en un retiro que también platiqué mi testimonio, les decía, yo no sé, pero la Virgen me debe de haber llevado ya a más de 1000 casas. Hace años. Ya perdí la cuenta. No solo en Aguascalientes, en muchas partes ya del país. Y siempre donde ella llega, algo pasa. Bueno, yo puedo seguirles platicando mucho más de este testimonio. ¿Entienden por qué es el testimonio de lo que un pecador ve y vive y es testigo de lo que ella logra? Y entonces después de años estoy aquí hablando de Dios y les he hablado a miles y a miles de personas de Dios sin que me dé vergüenza hablar de Dios. Es algo que tenemos que hacer los católicos ya. Y les voy a participar de un secreto. Miren, los católicos ya actualmente somos ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta. Vamos a terminar siendo lo más bajo, lo más despreciado. ¿Saben por qué? Porque nos han cerrado la boca. Porque ya no hablamos de Dios. Porque ya no es correcto hablar de Dios en la familia. ¿En nuestras familias? ¿Empezamos a hablar de Dios?
Y todo el mundo se calla. Y ya nos empiezan a ver raro. Las palabras ustedes las conocen. Fanáticos, bueno, ya para qué les digo, ¿verdad? Ya no podemos hablar de Dios en casa, no podemos hablar de Dios en el trabajo, no podemos hablar de Dios en las escuelas, no podemos hablar de Dios en ningún lado. Ningún lado. ¿Saben por qué? Porque el demonio sabe perfectamente lo que va a pasar lo que sucede cuando hablamos de Dios. Y les voy a decir qué sucede cuando hablamos de Dios. Cuando yo peco, el demonio pone amarres en mi corazón, en mí. Me amarra, nos amarra. Y cuando escuchamos hablar de Dios, es inevitable para Él soltarnos. Tarde o temprano así es. No lo puede evitar, no puede luchar contra esto, nos tiene que soltar. Por eso, ¿entienden por qué ahora ya nos han callado? Nos han cerrado la boca. Les voy a platicar ya por último para cerrar. Puedo platicar mucho más, pero para cerrar esto, y si Dios quiere, podremos hacer otro programa sobre esto. Les voy a platicar algo que algunos de ustedes ya saben, ya se los platiqué. Hace algunos años, precisamente hace 2 años, el 12 de diciembre van a ser esos 2 años, invitan a la Virgen a un pueblo, a las afueras de un pueblo que se llama Calvillo. Recuerdo muy bien que en esa ocasión me acompaña mi esposa. Llegamos y la cita era en una plaza, en la placita del pueblo. Recuerdo muy bien que pues no pasaba un alma, nadie caminaba, ni siquiera caminaba. Entonces yo dije, bueno, pues es aquí, pues aquí. Llega en un momento más, llega la persona que invitó a la Virgen, y entonces al ratito llega un joven con una bocina y un micrófono. Y yo le pregunto, pues ¿dónde quiere que expongamos a la Virgen? No, pues aquí, mire, ¿qué le parece aquí? Sí, muy bien. Entonces ahí en la plaza comenzamos a rezar el rosario. En la plaza del pueblo. Y se acercaron unos poquitos ahí invitados. Y entonces al final del rosario, una persona que invitó a la Virgen me dice, oiga, ¿por qué no les platica de la Virgen? No, bueno, pues si gustan, con todo gusto les platico de la Virgen. Tomé el micrófono y les empecé a platicar de la Virgen y de su hijo. Y empezó a salir gente, yo no sé de dónde. Y llegaban y me decían, no se vaya, déjeme hablarle a mi hermana, déjeme hablarle a mi hijo, déjeme hablarle a mi primo, déjeme hablarle a mi amiga. Y llegaban y llegaban y llegaban personas. Recuerdo muy bien, ya de noche, que se acerca un viejito, güero, con su sombrero. Me da un abrazo, pero el pobrecito no me pudo decir lo que me quería decir porque no podía dejar de llorar. Y no nos dejaban regresarnos. En una plaza pública. Es que yo soy católico. Dios me eligió para ser católico. Yo no lo decidí como la mayoría de nosotros. Lo decidieron mis papás por mí.
por la potestad que ellos tienen sobre nosotros. O sea, literalmente Dios nos eligió. Es una elección literal. Y ese día, el Espíritu Santo se postró sobre nosotros. Y entonces Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado. Eso lo hizo con cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Y desde ese momento somos sus hijos porque Él nos eligió. Nos eligió para algo. Algo que hemos dejado de hacer. Urge en el mundo quien hable de Dios, porque el mundo no lo conoce. Han escuchado hablar de Él, pero no lo conocen. No han sentido su amor como yo lo sentí. Ese amor tan impactante que no tenemos otra cosa más que decirle, Señor, tanto me amas. A mí que soy un pecador. Yo que me pasé la vida y me paso la vida y dañando a los demás. Y todavía me amas. Dios nos ama infinitamente. Hay que darle permiso. Pues bueno, muchas gracias. Ya hablaremos más de esto si Dios quiere. Espero que se lleven algo en su corazón, ¿verdad? Espero las personas que nos están viendo, que se lleven algo en su corazón. ¿Sí? El hombre sin Dios se destruye. Bueno, pues muchas gracias. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra